En 2025, el Dr. Guido Necci-Ruscone se encontraba en un laboratorio del Instituto Max Planck en Alemania, observando una secuencia genética que no debería existir. El ADN provino de una mujer enterrada en Hungría alrededor del año 370 después de Cristo. Su tumba era extraordinaria: pendientes de media luna de oro, colocación ceremonial, artefactos que denotaban la élite guerrera de la estepa. Pero fue su cráneo lo que hizo reflexionar a los arqueólogos. Fue alargado, deformado artificialmente en la infancia, una práctica asociada con los conquistadores más temidos de la historia europea, los hunos. Durante 1600 años, la historia nos contó que los hunos fueron invasores mongoles que arrasaron Asia y sometieron a Roma. Todos los libros de texto, todos los documentales, todos los historiadores repetían la misma historia: hordas asiáticas, rasgos mongoles, conquistadores orientales. Pero cuando el equipo de Necci-Ruscone extrajo el genoma de esta mujer, todo cambió. No era mongola. Sus marcadores genéticos se remontaban a las estepas de Asia Central, Kazajistán, las montañas Tian Shan, regiones a miles de kilómetros al oeste de Mongolia. Aún más impactante, su ADN reveló un vínculo genético directo con el imperio Xiongnu, una antigua confederación nómada que gobernó Mongolia 3 siglos antes de la llegada de los hunos a Europa. Este no fue un caso aislado. El estudio analizó a 370 individuos a lo largo de 800 años, desde la estepa mongola hasta Asia Central y el corazón de Europa. Y lo que descubrieron desmintió la mayor mentira histórica jamás contada. Los hunos no eran quienes pensábamos, ni siquiera eran un solo pueblo. Si te fascinan las historias ocultas reveladas a través del ADN antiguo, suscríbete, porque esta historia se vuelve aún más extraña. La mujer del cráneo alargado fue enterrada con honores. Pertenecía a la nobleza huna. Pero su viaje a esa tumba comenzó 300 años antes, 6.400 kilómetros al este, en un imperio que la historia casi olvidó. Ese entierro no fue una excepción. Fue una advertencia. Porque cuando los científicos analizaron más tumbas en Hungría, Rumania y Polonia, encontraron algo imposible. La doctora Zsofia Ratz, de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, dirigió el análisis arqueológico. Su equipo examinó docenas de entierros hunos de los siglos V y VI, guerreros de élite, jefes tribales y mujeres enterradas con oro y plata. Los resultados del ADN fueron impactantes. No existía el genoma huno. Si un entierro mostró ascendencia pura de Europa del Este. Otro tenía marcadores genéticos iraníes. Un tercero contenía ADN de la estepa centroasiática. Un cuarto mostró una mezcla de los tres. Algunos tenían rastros de ascendencia de Asia Oriental, pero la mayoría no. La conclusión de Ratz fue radical. El ADN y la evidencia arqueológica revelan un mosaico de ascendencias, lo que apunta a un proceso complejo de movilidad e interacción en lugar de una migración masiva. Los hunos no eran un grupo étnico, eran una confederación política, una alianza militar de tribus con orígenes muy distintos, unidas bajo un único y aterrador nombre. Este descubrimiento contradice todo lo que creíamos saber, porque, a diferencia de los ávaros, sí que llegaron a Europa 200 años después con fuertes huellas genéticas del este de Asia que persistieron durante generaciones. Los hunos prácticamente no mostraron continuidad genética. El doctor Johannes Krause, director de arqueogenética del Instituto Max Planck, lo expresó sin rodeos. La población del reino huno en Europa era genéticamente muy heterogénea. No encontramos evidencia de la presencia de comunidades más grandes de ascendencia oriental o esteparia. Piénsenlo. El imperio más temido de Europa, la fuerza que derrocó a Roma, que hizo huir aterrorizadas a civilizaciones enteras, ni siquiera era un pueblo real. Era un nombre, una identidad política, un terror que existía en la mente de sus enemigos más que en su sangre. Conquistaron media Europa, pero genéticamente no eran nadie. Entonces, ¿de dónde salió este fantasma? ¿Y por qué todos creyeron la mentira durante 16 siglos? La respuesta comienza 300 años antes, en un lugar que los historiadores casi olvidaron buscar. Alrededor del año 100 después de Cristo, el imperio Xiongnu se derrumbó en Mongolia. Durante 3 siglos habían sido la potencia dominante en las estepas orientales, feroces rivales de la dinastía Han China.
Pero tras devastadoras derrotas militares y fracturas internas, el imperio se fragmentó. Las crónicas chinas registran que los Xiongnu se dispersaron. Algunos se sometieron al dominio chino, otros huyeron al norte, a Siberia, y algunos, según textos antiguos, emigraron al oeste. En 1757, el erudito francés Joseph de Guignes propuso una teoría radical. Los Xiongnu no desaparecieron, se convirtieron en los hunos. Durante 250 años, los historiadores debatieron esta idea. Algunos la apoyaron basándose en las similitudes lingüísticas entre los nombres Xiongnu y Hun. Otros la rechazaron, señalando la enorme diferencia, 300 años y 6.400 kilómetros, entre la caída del imperio Xiongnu y la aparición de los hunos en Europa. Ninguna evidencia arqueológica cerraba esa brecha. Ningún registro escrito rastreaba la migración. La teoría parecía pura especulación. Hasta el año 2025. El equipo de Gnechi Ruscone empleó una técnica genética de vanguardia denominada análisis de identidad por descendencia, IBD por sus siglas en inglés. Este método identifica largos segmentos de ADN compartidos entre individuos, lo que demuestra que heredaron dichos segmentos de un ancestro común reciente. Cuando compararon los genomas de las élites Xiongnu enterradas en Mongolia entre 200 a.C. y 100 después de Cristo, y con los de individuos del período Hun enterrados en Hungría entre 370 y 450 después de Cristo, encontraron algo extraordinario: vínculos genéticos directos. No se trata de una ascendencia vaga, no se trata de poblaciones distantes, se trata de conexiones genealógicas directas. Dos individuos, Xiongnu, enterrados en la tumba imperial en terraza más grande, jamás descubierta en Mongolia, símbolos de la élite más alta, eran los ancestros directos de varios individuos hunos del siglo V enterrados en Hungría. Vale la pena repetir las palabras de Gnechi Ruscone. Fue una sorpresa descubrir que algunos de estos individuos del período I en Europa comparten vínculos de IBD con algunos de los individuos de la élite imperial de más alto rango del último imperio Xiongnu. El modelo genético mostró una división temporal de aproximadamente 500 años. Sé que coincide exactamente con la brecha entre el período tardío Xiongnu y el período Hun en Europa. Los Xiongnu no desaparecieron. Migraron lentamente hacia el oeste, mezclándose con poblaciones iraníes, tribus turcas y grupos esteparios del Cáucaso. Con el paso de las generaciones, su perfil genético se transformó, pero un puñado de familias de élite, linajes reales, sobrevivieron intactas al viaje. El viaje de Mongolia a Hungría no duró meses, duró generaciones. Pero aquí está la parte trágica. Solo las familias de la élite sobrevivieron a la migración con su identidad intacta. ¿El resto? Su identidad se disolvió en la estepa, absorbida por las poblaciones que encontraron. Cuando llegaron a Europa, los hunos eran genéticamente irreconocibles respecto de sus antepasados Xiongnu. Ni un ritual sobrevivió a la migración de 300 años, una práctica tan extrema que los romanos los llamaban monstruosos. Deformación craneal artificial. Remodelación deliberada de cráneos infantiles. Entre el 50 y el 80% de todos los entierros del período I en la cuenca de los Cárpatos muestran evidencia de esta práctica. Los padres sujetaban las cabezas de sus bebés entre tablas de madera o los envolvían firmemente en tela, aplicando presión constante durante meses. El resultado: cráneos alargados que se extendían hacia la nuca. Para los ojos modernos resulta extraño. Para romanos como Amiano Marcelino, quien se topó con los hunos en el siglo IV, era aterrador. Los describió como tan prodigiosamente feos y encorvados que podrían ser animales bípedos. Pero esto no era biología, era cultura. La evidencia arqueológica muestra que la práctica se originó en las montañas Tian Shan de Asia Central alrededor del siglo II a.C., exactamente donde se sabe que los grupos Xiongnu migraron después de los conflictos con la China Han. Lo crucial es que no hay evidencia de deformación craneal entre las poblaciones Xiongnu de Mongolia. Esto significa que los hunos adoptaron esta práctica tras desplazarse al oeste, probablemente a raíz de interacciones con poblaciones de las actuales Kazajistán y Kirguistán. Pero, ¿por qué hacerlo? ¿Qué sentido tenía? Según el erudito Hyun Jin Kim,
El objetivo era crear una clara distinción física entre la nobleza y la plebeya. Era un indicador visible y permanente del estatus de élite. Otros, como la arqueóloga Susanne Hackenbeck, sostienen que se trataba de parentesco, o una forma de marcar los linajes familiares y distinguir un clan de otro. De cualquier manera, la deformación craneal se convirtió en la identidad visual de las élites hunas. Aun cuando su genética se mezcló con la de poblaciones europeas, iraníes y de otras culturas, esta práctica los mantuvo reconocibles. La mujer del primer segmento, la enterrada en Puszta Tasconi, Hungría, con aretes de oro, tenía un cráneo alargado, y su ADN demostraba que descendía de la élite Xiongnu. Su cráneo decía la verdad que sus genes casi habían borrado. No podían mantener su sangre pura, pero sí podían mantener sus cráneos reconocibles. Y una tumba reveló el secreto más impactante de todos: una reina huna que no tenía ni una pizca de sangre asiática. La enterraron como a la realeza. Joyas de oro, colocación ceremonial, ofrendas guerreras rodeando su cuerpo. Todo en el entierro denotaba nobleza huna. Pero su ADN contaba una historia completamente diferente. Cuando los investigadores analizaron su genoma, encontraron un 100% de ascendencia de Europa del Este, 0 marcadores de Asia Central, 0 herencia de Asia Oriental, nada que la vinculara genéticamente con las estepas. No era una cautiva. A los cautivos no los entierran con oro, no reciben honores ceremoniales, no los colocan en cementerios de élite. Pertenecía a la nobleza huna, una mujer que se casó con un miembro de la clase dominante, y su presencia en esa tumba revela la estrategia más peligrosa de los hunos. No conquistaron mediante el genocidio, conquistaron mediante la integración. Los hunos integraron a las élites europeas locales en su confederación mediante alianzas matrimoniales estratégicas. Si las mujeres aristocráticas europeas se casaron con jefes hunos, lo que les brindó legitimidad política, conocimiento local y alianzas regionales. Esto no era exclusivo de los hunos. Estudios genéticos del imperio Xiongnu muestran que las mujeres de élite desempeñaban un papel crucial en la construcción de alianzas. El matrimonio no era solo personal, sino también una infraestructura política. Pero aquí es donde se complica. Cada vez que un líder huno se casaba con una mujer europea, cada vez que sus hijos heredaban ascendencia mixta, la identidad genética del huno se diluía aún más. En 2 o 3 generaciones, los descendientes de estos matrimonios parecían genéticamente europeos. Los hunos no destruyeron a la élite europea, se casaron con ella, y eso fue lo que destruyó a los hunos. Porque cuando la identidad de tu imperio se basa en ser los aterradores forasteros del este, ¿qué pasa cuando tus hijos se parecen a los europeos? ¿Cuando tus nietos hablan latín con la misma fluidez que hablan huno? ¿Cuando tu ADN es indistinguible del de los pueblos que conquistaste? Dejas de existir. Cuando Atila murió en el año 453 después de Cristo, el imperio huno era genéticamente irreconocible. La doctora Zuzana Hofmanová, del Instituto Max Planck, analizó datos demográficos más amplios de la Europa del período huno. Su conclusión fue contundente. Aunque los hunos transformaron drásticamente el panorama político, su huella genética real, más allá de ciertos entierros de la élite, sigue siendo limitada. La mayoría de las personas que vivían en territorios controlados por los hunos durante el siglo V mostraban una ascendencia predominantemente europea con una influencia esteparia mínima. El impacto genético fue superficial. La confederación huna se mantuvo unida gracias al miedo, el dominio militar y el carisma de un hombre, Atila. Cuando Atila murió repentinamente en 453, posiblemente por una hemorragia nasal en su noche de bodas, el imperio se hizo añicos en 5 años. Las tribus sometidas, godos, gépidos, lombardos, burgundios y rugios, recuperaron de inmediato sus identidades étnicas originales. La alianza política llamada Huno se disolvió de la noche a la mañana. Hacia el año 500 después de Cristo, menos de 50 años después de la muerte de Atila, la palabra huno dejó de referirse a cualquier pueblo vivo. Pero aquí está el giro. Los hunos no abandonaron Europa. Se convirtieron en europeos. Sus descendientes se casaron con tribus germánicas, poblaciones eslavas y restos romanos. En 2 generaciones no hubo distinción genética. Los conquistadores habían sido genéticamente absorbidos por los conquistados.
El mayor imperio de la historia europea desapareció no por una derrota militar, sino por dilución genética. Los hunos no se fueron. Simplemente dejaron de ser hunos, pero su ADN no desapareció. Se ocultó, y 1500 años después, los científicos lo encontraron en el lugar menos esperado. Los estudios genéticos modernos han revelado algo extraordinario. Entre el 3 y el 7% de los húngaros, alemanes, rumanos y ucranianos modernos tienen marcadores genéticos que coinciden con las muestras esteparias de la era Una. Un estudio realizado en 2022 por Marotti y sus colegas analizó los haplogrupos del cromosoma Y, marcadores genéticos transmitidos de padre a hijo. Encontraron los haplogrupos Q1A2, R1A-Z93 y N-M46 en las poblaciones centroeuropeas modernas. Estos mismos haplogrupos aparecen tanto en los entierros de la élite Xiongnu como en las tumbas del período I. Estos no son descendientes puros de los hunos. Eso es genéticamente imposible dados los patrones de mestizaje que hemos analizado, pero son ecos genéticos, fragmentos de ADN, que sobrevivieron 1500 años de matrimonios mixtos y movimientos poblacionales. También persisten vestigios culturales. El húngaro es una lengua urálica, perteneciente a una familia lingüística que incluye el finés y el estonio, completamente ajena a las lenguas indoeuropeas habladas por los países vecinos de Hungría. Algunos lingüistas argumentan que esto refleja profundas conexiones culturales con la región de los Urales, posiblemente vinculadas a las migraciones esteparias. Ciertas costumbres funerarias, tradiciones folclóricas e incluso danzas populares húngaras muestran posibles conexiones con antiguas prácticas nómadas. En un pueblo húngaro, los lugareños realizan una danza ritual cada primavera que los historiadores creen que puede tener su origen en los nómadas esteparios y que se realiza de forma continua durante aproximadamente 1500 años. Los hunos se han ido, pero sus genes siguen aquí, ocultos a simple vista, entretejidos en la estructura de la Europa moderna. Y luego, en 2021, los arqueólogos descubrieron algo imposible. Un guerrero huno. En Inglaterra. Sur de Inglaterra, 2021. Ni un equipo de construcción que se prepara para construir nuevas viviendas descubre una tumba del siglo V. La orientación del entierro era inusual, norte-sur, acorde con las tradiciones esteparias en lugar de las prácticas cristianas o romanas. El ajuar funerario era aún más extraño. Armas diseñadas para la guerra a caballo, artefactos con claras influencias estilísticas de Asia Central, y el cráneo mostraba signos de deformación artificial. Cuando se completó el análisis de ADN, los resultados fueron inconfundibles. Marcadores genéticos de Asia Central coincidían con muestras del período I de Hungría. Este hombre murió a 1500 millas del imperio de Atila, en una región que los hunos nunca controlaron oficialmente. Pero él era genéticamente huno. La evidencia sugiere que después del colapso de la Confederación Una en la década de 450, pequeños grupos de guerreros se dispersaron por toda Europa, vendiendo sus habilidades militares como mercenarios. La tecnología de arco compuesto que los hunos habían perfeccionado era devastadoramente efectiva. Los caudillos posromanos, los reyes godos y los pequeños jefes habrían pagado generosamente por guerreros que supieran usarla. El ajuar funerario de este hombre cuenta su historia. Una moneda romana, un broche germánico y armas de estilo estepario. Un hombre atrapado entre tres mundos, sirviendo a amos que antaño temieron a sus antepasados. Luchó por quienes lo consideraban enemigo. Murió entre desconocidos. Y 1600 años después, sus huesos revelaron un secreto que ningún libro de historia menciona. Los hunos no se limitaron a conquistar y desaparecer. Se dispersaron por Europa como soldados a sueldo, dejando rastros genéticos en lugares que nunca gobernaron, lo que plantea la pregunta final: si los hunos nunca fueron realmente los hunos, ¿qué eran? Después de analizar 370 genomas que abarcan 800 años, los científicos se enfrentaron a una verdad innegable. Los hunos eran una identidad política, no étnica. El Dr. Walter Pohl, de la Academia Austriaca de Ciencias, estudia cómo se forman y se disuelven las entidades políticas. Su análisis del Imperio Huno es devastador. Los ancestros de los hunos de Átila recorrieron muchas generaciones en su camino hacia el oeste y se mezclaron con poblaciones de toda Eurasia. Lo que los unió no fue la sangre,
fue la innovación militar. El arco compuesto, un arma hecha de madera, tendones y cuerno que podía perforar la armadura romana a 200 yardas. Y tácticas de guerra a caballo que permitían ataques y retiradas rápidas. Diplomacia basada en el terror que hacía que la rendición pareciera preferible a la resistencia. Crearon algo sin precedentes, la primera supercultura, una entidad política que trascendió la etnia, la religión y el idioma. No era necesario nacer uno para hacerlo. Se ingresaba mediante el servicio militar, alianzas matrimoniales o sumisión política. La identidad se ganaba, no se heredaba. Este modelo sería replicado por imperios posteriores. Los mongoles emplearon estrategias idénticas 800 años después, confederaciones multiétnicas unidas por el dominio militar y la estructura política, en lugar de por una ascendencia compartida. Pero los hunos pagaron el precio máximo por esta estrategia. Si cuando la estructura política se derrumbó, cuando Atila murió y la maquinaria militar se tambaleó, la identidad se desvaneció al instante, porque no había nada subyacente, ni un idioma compartido, ni una religión común, ni una unidad genética. Johannes Krause lo resumió perfectamente. El estudio subraya cómo la investigación genética de vanguardia puede resolver debates centenarios sobre la composición y el origen de las poblaciones pasadas. A los movimientos nacionalistas modernos les encanta reivindicar una ascendencia pura y linajes antiguos. Los hunos demuestran que eso es mentira. Ningún imperio en la historia de la humanidad ha sido genéticamente puro. Todo conquistador es finalmente conquistado por el ADN de aquellos a quienes gobernaba. Eran todos, no eran nadie. Y eso es lo que los convirtió en la fuerza más aterradora de la historia. Y en algún lugar de las estepas de Kazajstán, los arqueólogos están desenterrando el siguiente capítulo. En 2024, un radar de penetración terrestre detectó algo en las montañas de Altai, cerca de la frontera entre Kazajstán y Mongolia. Túmulos funerarios, docenas de ellos, sin excavar. Datan de los siglos II al IV después de Cristo, justo el período en que las poblaciones Xiongnu migraban hacia el oeste. La tecnología moderna de extracción de ADN ha avanzado drásticamente. Los científicos ahora pueden recuperar genomas utilizables de huesos que se habrían considerado demasiado degradados hace tan solo 5 años. El estudio de 2025 respondió preguntas cruciales sobre los orígenes de los hunos, pero desveló misterios aún mayores. ¿Hubo otras familias de la élite que viajaron al oeste sin dejar rastro? ¿Hablaban los hunos lenguas yeniseas, como sugieren algunos estudios lingüísticos recientes? ¿Qué pasó con los grupos Xiongnu que no emigraron a Europa? En estos momentos, en laboratorios de Alemania, Hungría y Kazajstán, los investigadores se están preparando para analizar los restos recién descubiertos. El próximo estudio podría revelar poblaciones hunas cuya existencia desconocíamos. Podría encontrar vínculos genéticos con regiones que no habíamos considerado. Podría reescribir la historia. En un laboratorio de Leipzig, Alemania, un técnico extrae cuidadosamente ADN de un esqueleto recién descubierto. La muestra se introduce en una máquina de secuenciación. Horas después, la pantalla de la computadora parpadea con los resultados preliminares. Coincidencia genética, élite Xiongnu, aproximadamente 150 después de Cristo. Y marcadores secundarios, población europea desconocida. Los hunos reescribieron la historia una vez. Sus huesos están a punto de hacerlo de nuevo.